Después de que los israelitas fueron sacados por Dios de Egipto y que crearon el tabernáculo que Él les mandó, su presencia descendió en medio del pueblo, y Dios comenzó a hablar cara a cara con Moisés y con su hermano Aarón. Les empezó a dar muchas leyes y mandamientos que se tendrían que cumplir en la vida diaria. Todas estas leyes fueron escritas por Moisés en el libro de Levítico, alrededor de los años 1445 y 1405 a.C. En hebreo este libro se conoce como Torah Kohanim, que significa ley o manual de los sacerdotes. Esto porque en gran parte de Dios dio instrucciones a los sacerdotes de cómo hacer ciertos rituales y sacrificios, así como leyes para que los sacerdotes y el pueblo se mantuvieran santos. Veamos qué fue lo que le dijo Dios a Moisés. Levítico comienza hablándonos sobre las ofrendas y sacrificios de animales. Dios empezó explicándole a Moisés que había distintos tipos de ofrendas, las cuales debían ser ofrecidas a Dios dependiendo de ciertas situaciones. Le enseñó cómo debían prepararlas para que éstas fueran agradables a Dios y Él pudiera aceptarlas. Tenía que haber varias ofrendas destinadas hacia la adoración y agradecimiento a Dios, y otras para cuando una persona cometiera pecado. Para que esa persona fuera perdonada, debía confesar lo que hizo y debía ofrecer un sacrificio a Dios, el cual podía ser una cordera o una cabra, o si no tenía podía llevar 2 tórtolas o 2 palominos, y si no tenía podía llevar 1/10 parte de una efa de flor de harina, lo cual son aproximadamente unos 2 kilos con 200 gramos, y entonces el sacerdote debía ofrecer el sacrificio exactamente como Dios lo había mandado. Y podrías preguntarte, ¿para qué era todo esto? ¿O para qué servía hacer el sacrificio? ¿O por qué eran leyes para el pueblo? Verás, los sacrificios estaban establecidos por Dios desde que el pecado entró al mundo. Dios mató a algunos animales y les dio sus pieles a Adán y a Eva para que pudieran cubrirse cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Caín y Abel, sus hijos, también hacían sacrificios, al igual que Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Así que lo que se hace en Levítico es simplemente escribir el procedimiento concreto y plasmarlo como una ley. El propósito de los sacrificios era agradar a Dios y cubrir el pecado del hombre, sacrificando un animal inocente, puro y escogido de lo mejor del ganado. Esto era el antecedente de la venida de Jesús a este mundo, que tampoco tenía pecado y murió por todos nosotros. Después de que se hizo esto, ya no tenemos necesidad de sacrificar animales. Otro punto importante del libro es el establecimiento del sacerdocio. Dios tenía un ministerio especial para Aarón, así que le dijo a Moisés que su hermano y sus hijos debían consagrarse para que se convirtieran en sacerdotes, es decir, líderes de su pueblo y los encargados de hacer cumplir la ley. Para que esto sucediera debían ofrecer ofrendas como Dios lo había mandado. Pero tristemente aquí pasó algo similar a lo que te contamos en el video pasado, cuando los israelitas hicieron el becerro de oro para adorarlo en vez de adorar a Dios. Y es que a pesar de la instrucción directa de Dios, 2 de los 4 hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio de una manera diferente a como él les había mandado, por lo que el sacrificio que le ofrecieron no fue agradable y mandó fuego y los consumió totalmente, castigándolos por su desobediencia. Después de esto, Dios le dio más instrucciones a Moisés sobre lo que debía hacer el pueblo para mantenerse santo. Le dio una lista de animales que no podían comer, le dio instrucciones precisas de cómo debía el sumo sacerdote identificar a una persona con lepra y saber si estaba enferma o no. Asimismo, le mandó a los enfermos a aislarse por completo del campamento para mantener la pureza ritual y también por cuestiones de salud. También les dio Dios instrucciones sobre lo que debían hacer cuando un leproso se curara, de la purificación de la mujer después de tener un hijo, unas cuantas más sobre actos inmorales prohibidos, y además les dijo cuáles iban a ser los castigos por cometer dichos actos. Les dio leyes de santidad y justicia para los sacerdotes y para las ofrendas, así como instrucciones sobre fiestas que los israelitas debían celebrar para Dios siempre. Como puedes ver, para Dios era muy importante que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, ya que debían ser un pueblo totalmente distinto a los demás, que no practicara actos que eran sumamente comunes en todos los demás pueblos, como la idolatría, la inmoralidad sexual o la creencia en muchos dioses. Por lo mismo les dio todas estas leyes y mandamientos, así como las consecuencias que habría si no se obedecían. Esto porque debían representar a Dios y sus designios en medio de toda la maldad que había en la tierra.